El tema que vamos a ver hoy lleva por título si es una palabra o una letra hebrea cuyo nombre es Tab, T-A-B. Pero si la vemos en griego es Tau. ¿Y qué tiene que ver una letra hebrea con el tema que vamos a desarrollar? Tiene que ver mucho. Y tenemos que hacer un poco de historia. Cuando llegaron los babilónicos a tomar Jerusalén, hicieron una primera toma de Jerusalén y llevaron a un montón de cautivos a Babilonia, y entre la primera toma y la última toma transcurrieron unos 12 años. Y en esos 12 años, que fueron del año 598 a.C. al año 586 a.C., en esos 12 años el Señor siempre se encargó de que hubiese voces que hablaban de parte de Él, en Jerusalén como en Babilonia. En Jerusalén, el que hablaba de parte de Él en ese tiempo era el profeta Jeremías. Y el que hablaba mensajero de Dios en Babilonia no eran uno, sino que eran dos, que eran Daniel y Ezequiel. Los dos eran desterrados. Uno tenía una función en el mismo gobierno de Nabucodonosor, el otro no, Ezequiel. Pero tanto uno como el otro recibían comunicaciones de parte de Dios y daban profecías mandados por Dios. Ahora, a pesar de haber esta nación Israel, de haber sido rodeados por los babilónicos, y ellos viendo que no tenían ninguna posibilidad de llegar a un triunfo sobre ellos, teniendo en cuenta la cantidad que eran y el poderío de ese ejército, eso no les sirvió de lección para que espiritualmente se mejoraran, sino que espiritualmente esta gente seguía en un cuesta abajo, en forma paulatina. El primer texto que vamos a ver está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, texto 14. Segunda de Crónicas, capítulo 36, texto 14. Leemos allí. También todos los principales sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y ahora vamos a leer del 17 al 21. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espadas a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él
y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra pagó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esta era la famosa profecía que había dado Jeremías en el capítulo 25 y después en el capítulo 29, en la carta que él les mandó a los que estaban exiliados en Babilonia, le dijo: señores, tienen que aguantar 70 años porque 70 años va a ser los que tienen que estar viviendo en el cautiverio. Pero a pesar de eso, los que quedaron en Jerusalén no aprendieron la lección de que tenían que ser fieles a Dios. Ustedes leen la oración que está en Daniel capítulo 9, y en Daniel capítulo 9 Daniel hace una confesión de lo que habían llegado a ser ese pueblo. Él había sido testigo, lo había visto con sus propios ojos. Sin embargo, no aprendieron la lección. Entonces, ahora vamos a ver en el capítulo 8 de Ezequiel qué es lo que pasó. Vamos a Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 está hablando de lo que estaba ocurriendo en Babilonia. La distancia que había entre Babilonia y Jerusalén, la Biblia nos dice que en aquel tiempo, siendo un viaje próspero, siendo un viaje sin ningún problema, demoraba 4 meses desde Jerusalén a Babilonia. 4 meses. Bien, pero ¿qué hace el Señor? Leamos. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados delante de mí, se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de fuego. Desde sus lomos para abajo era de fuego, y desde sus lomos para arriba era como el aspecto de un resplandor, como el color del bronce bruñido. Esta es la misma descripción que hace del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, cuando se le aparece a Juan. Bueno, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, lo tomó así de los pelos, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones a Dios, a Jerusalén. En visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta del atrio interior que mira hacia el norte, donde se asienta el ídolo del celo, que provoca a celos. ¿Cuánto demoró en llevarlo el Señor en espíritu a Jerusalén? 1 segundo. Entonces estaba ahí Ezequiel ya en Jerusalén. El Señor lo había llevado a este profeta a Jerusalén para mostrarle lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y empieza diciendo: he aquí que allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. Y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. No se sabe qué era esa imagen del celo, no se sabe. Pero era algo que despertaba a celos a Jehová. Porque ustedes saben que Dios es un Dios fuerte, celoso. No comparte la adoración con otro Dios. Entonces despertaba a celos a Jehová. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario. Esas cosas lo hacían para
que Dios se fuera de ellos, porque ellos estaban conformes a lo que estaban haciendo, para alejarlo de su santuario. Querían sacarlo a Dios de su casa y poner a sus dioses dentro de su casa. Y dice, y para alejarme de mi santuario, pero todavía verás abominaciones mayores. Vamos al texto 9 ahora, directo. En el texto 9 dice, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Vamos al texto 13. En el texto 13 dice, me dijo después, todavía verás abominaciones mayores que hacen estos. Vamos al texto 15. Luego me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones mayores que estas. Ezequiel no salía de sorpresa en sorpresa, estaba asombrado, porque veía que esa abominación que le mostraba primero era poca, en realidad, la abominación que le iba a mostrar después. Y después le muestra otra abominación y dice, no, pero esto ahora vas a ver otra cosa peor. Y le muestra otra abominación más grande, de abominación en abominación, que este pueblo hacía, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo iba llevando y le iba mostrando. Y cuando llega al texto 15, donde dice, luego me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones mayores que esta. Y esa abominación mayor, el sumum de todas las abominaciones que estaban haciendo, está en el texto 16. Y dice, y me llevó al atrio interior de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 varones, con las espaldas vueltas al templo de Jehová, sé que le estaban dando la espalda al templo, y los rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. La abominación mayor ya era la adoración al sol. No solamente la adoración al sol, sino que le habían dado la espalda al templo de Jehová. Y estaban adorando 25 varones dentro del atrio del templo, o sea que eran líderes, estaban adorando al sol. Todo esto lo tenemos que ir teniendo en cuenta, porque después, cuando vayamos al tiempo del fin, o sea, los días actuales, tendremos que recordarlo. Estaban adorando al sol. Y dice que los varones eran 25. En el capítulo 11 le muestra cuál era la mentalidad de esos líderes. En el capítulo 11, en el texto del 1 en adelante, dice, entonces el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benayá, jefes del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad perversos consejos, los cuales dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casas y esta será la olla y nosotros la carne. O sea que el consejo era totalmente contrario a lo que Dios le había dicho a Jeremías. Jerusalén va a ser destruida. No, dice, no va a ser tan pronto. Todo es relativo. No crean ustedes eso. ¿Cuál es el mensaje nosotros que tenemos que dar hoy? Cristo viene.
y que salgan líderes diciendo, no, pero no, eso no es tan pronto. Va a venir, sí, pero falta todavía, no va a ser tan pronto. Entonces vemos que el mensaje tiene ciertos parecidos y había de por medio una falsa adoración, que era la adoración al sol. Cuando nosotros hablamos, no vamos a ver ningún líder que se arrodilla y se postra entre el sol, porque lo van a apedrear. Pero es lo que ello implica, una falsa adoración con un falso culto. Bien. Dice el 17, volvamos al capítulo 8. Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana a la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, que han llenado de maldad de la tierra y me provocan más todavía? Y aquí que ponen hedor a mis narices. Esto de hedor a mis narices es una cosa muy importante. Porque los sacrificios que se hacían sobre el altar eran, como ustedes recuerdan cuando han leído, dice que esos sacrificios eran olor agradable a Jehová. Era algo que él le gustaba porque era el culto al verdadero Dios, el culto que él había mandado. Entonces esos sacrificios eran olor, perfume agradable a él. Pero esto dice, han puesto hedor en mis narices. Todo lo contrario. Pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré compasión. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los oiré. Se terminó. Se terminó la gracia. Esto de decir no los oiré quiere decir se terminó la gracia. Si ya no los oigo, se terminó la gracia. Porque el oído de Jehová está siempre presto para sus hijos, pero si no, bien, porque se terminó la gracia. Ya no oye más. Eduardo. Sí, con respecto a lo que usted decía, con respecto a la adoración solar, Sí. ¿no? Bueno, yo tengo un estudio también que dice con respecto a eso, porque hay un texto bíblico que dice que Baal era digamos, el ídolo representante del sol, ¿sí? En la tierra. Dice Baal será destruido al fin cuando Cristo venga. Vos decís, y bueno, ¿cómo puede ser que Baal, si nosotros no vemos restos de Baal hoy en día, ni vemos sacerdotes de Baal? Sí. Lo que pasa es que justamente, digamos, la Biblia te habla de que Cristo es sol de justicia. ¿Sí? Sí. Y nosotros debemos girar alrededor de Cristo. Sí. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos ante algo y convertimos ese algo en un sol, donde nosotros giramos o gente gira alrededor de aquello, ¿sí? Pasa a ser eso un sol y pasa a ser eso el epicentro de nuestra vista. Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando los judíos le preguntan a Jesús qué señales habrían de su venida y del fin del mundo, en los versículos anteriores dice que ellos estaban meta a contemplar el templo. Sí. Ellos tenían una contemplación de una estructura. Sí. Sin embargo, hoy pasa lo mismo. Hay muchos tipos de dioses solares. Yo puedo ser un dios solar de mí mismo. Mi propio yo puede ser un dios solar, que yo gire alrededor de mi propio pensamiento, ¿sí? O bien girar alrededor de un sistema, de una persona, o sea, de todo lo que sea objeto, ¿sí? Que no sea Dios. Entonces, eso quería agregar, porque a veces cuando uno dice, ¿cómo se asemeja hoy esos 25 varones, ¿sí? Adorando al sol? Y bueno, hay muchos Baales, hay muchos soles que los cristianos pueden estar adorando sin darse cuenta. Eso Pablo lo resume en Romanos capítulo 1, cuando dice que en vez de adorar al Dios creador, adoraban a las criaturas. En vez del Dios creador, las criaturas. Bien, entonces acá termina el capítulo 8 diciendo que viene un castigo. Vamos al capítulo 9. Y ahora en el capítulo 9, ustedes, hermanos, van a irse de acá con una sorpresa. Porque vamos a ver cosas que son sorprendentes, pero que tienen que ver, por supuesto, con
con el día de hoy. Dice así: clamó a mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. La ciudad de Jerusalén. Enseguida vamos a ver la mensajera del Señor, cómo cambia las palabras y en vez de Jerusalén muestra a quién se refiere esta visión. ¿Van entendiendo? El castigo era para una ciudad que se llamaba Jerusalén, la Jerusalén mala, la Jerusalén impía, la Jerusalén apóstata. Pero la hermana White cambia este texto y le da el sentido para el año 2016. Bueno, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a la cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el que él estaba, al umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lino, que tenía a la cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entre todos los que de Jerusalén eran impíos, el Señor estaba viendo que había algunos que eran creyentes y píos y temerosos del Señor, y le dice: a ellos les vas a poner la señal. La Biblia mía, Reina Valera 77, dice señal. Pero en el comentario marginal de mi Biblia, vos has traído los 77 también, no, de mi Biblia, dice, la señal dice, en el hebreo, tab, T-A-B, última letra del alefato hebreo, porque los hebreos tienen un alefato, los griegos tienen un alfabeto y los que hablamos español tenemos un abecedario. ¿Van entendiendo? Bien, el alefato es porque en griego, por ejemplo, es alfa, beta y todas las demás letras en griego. En castellano porque es abecedario. Y en alefato porque la primera letra es el Alef. y la segunda Bet. ahí está, alefato. Le dice que les ponga esa letra como señal. La versión de la Biblia Serafín de Ausejo dice: le pongan una tau. Y la latinoamericana dice: le pongan una cruz. La marca que estaban por ponerle en la frente este ángel que tenía el tintero de escribano era una letra hebrea en forma de cruz. Ustedes después van a sacar fotocopia de esto. Y en la parte de abajo que está con el resaltador color verde, ustedes van a ver esa letra
cuál es la forma que tiene y se van a dar cuenta que tiene forma de cruz. Ese es el diccionario bíblico no adventista. Este es el diccionario bíblico adventista, donde muestra exactamente lo mismo. Y Daniel me ha traído, en el hebreo antiguo, dicen los tiempos de Ezequiel, ¿qué forma tiene? De cruz. Pero como si esto fuera poco, vamos a ver cómo lo resumen la mensajera del Señor. Dice así. Nótese esto con cuidado. Libro Maranata, página 238. Nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada entre ellos por medio del Espíritu Santo, la verdad desarrollada por el Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son, atención, los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Aquel texto bíblico que dice que se hacen en la ciudad, la mensajera del Señor para este tiempo pone que se hacen en la iglesia. Dice la otra cita. La marca de la redención. ¿Cuál es la marca de la redención? La cruz. Ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción. La obra de destrucción empieza entre los que profesan ser guardianes espirituales del pueblo. Los líderes, los 25 varones, que decían, daban mal consejo, y decían, no será tan rápido. Y la otra cita dice, ¿cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario sobre los hijos e hijas que ha adoptado el Señor. Maranata 2:41. Entonces, pero no era, sí. La marca de redención en el judaísmo, cuando uno estudia el tema de la tab, Sí. vos ves la cruz, Sí. pero la marca de redención también está en el hebreo moderno. Ajá. Y ellos la asocian cuando Dios les dice en la Pascua a Moisés, pinta las jambas y el dintel. Es la señal de redención, dicen ellos. Sí. Pinta las jambas y el dintel. La tab. Sí. La tab es la única letra que tiene la forma de la jamba y el dintel. Claro. El dintel. Sí. ¿Entendés? Entonces sería las jambas y el dintel. ¿Entendés? Es la tab, la señal de redención. Sí. La señal de redención Sí. que tiene que ver con la sangre. Sí. La sangre Sí. Sí. es la señal de redención. Bien por el dato. Ahora, pregunto. Pero no era que por años nosotros habíamos enseñado que la señal es el sábado.
Sí, y es correcta. Pero de acuerdo a lo que dice el mismo libro de Ezequiel en el capítulo 20, texto 12 y texto 20, el sábado es señal de santificación, mientras que acá es una señal de redención, de justificación. Nosotros vamos a tener que tener una señal que solamente el ángel lo ve, de que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y el mundo entero va a ver la señal de santificación, que es la observancia del sábado. No podemos tener la señal del sábado si no tenemos la señal de justificación. ¿Por qué? Porque somos justificados, pero como resultado de la justificación vivimos la santificación. La orden de Dios es: santificarás el día de reposo. ¿No es esa la orden? Sí. Ahora, ¿cómo puedo yo santificar el día de reposo si no soy santo? Es decir, yo lo tengo que santificar. Sí. Pero para que yo lo pueda santificar, tengo que estar justificado. Sí, Señor. Si no, no lo puedo santificar. Sí, Señor. Lo guardo, Sí. pero no lo santifico. Sí, sí. ¿Entendés? Esto se relaciona también con respecto al bautismo, Sí. porque debemos ser, cuando nos bautizamos, Sí. recibimos el bautismo de agua Sí. y del Espíritu Santo. Sí. Si no recibo los dos, Sí. no me sirve No te la sirve ver. inmersión en el agua, Efectivamente. porque puedo ser bautizado nada más que por agua, y Nada yo más. sigo siendo... Tenés que ser bautizado por el Espíritu. Sí. De eso ya hablamos alguna oportunidad, ¿verdad? Tiene que ser de ambos, del agua, nacer del agua y del Espíritu. Bien, entonces ahora vamos a ver que, o acabamos de leer, que el texto 6 nos dice: matad a viejos, jóvenes y doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. El juicio de Dios empieza por los servidores del santuario. Iba a empezar en aquel tiempo. ¿Se parece a lo que va a pasar ahora? Por supuesto. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4, textos 17 y 18, donde leemos: Primera de Pedro capítulo 4, textos 17 y 18, leemos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Ven lo mismo? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien, santificación, haciendo el bien, santificación. Ven, que esa visión de aquel tiempo, de la destrucción que ocurrió, de la marca que se ponía, la toma Pedro y lo aplica a ese tiempo. Pero no solamente lo toma Pedro, sino que lo toma lo más importante, la toma Juan en el capítulo 7 del libro Apocalipsis, cuando habla de los 144.000. Vamos ahí entonces. Dice Apocalipsis capítulo 7. Vean la similitud de la visión. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles:
a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los siervos? Los servidores. Los que sirven a Dios son los siervos de Dios. Es aquellos que reciben la revelación de Dios y no solamente la reciben, sino que también la entienden. ¿Cómo empieza el libro del Apocalipsis? Ustedes vieron, como dice el pastor Stephen Borg, la cadena de mando. Dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida, y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios a Cristo, Cristo a Juan y Juan a sus siervos. Bueno, entonces ahora vemos que en el capítulo 7 de Apocalipsis, hemos leído el 1 al 4, se le dice a los siervos. Ellos tienen que ser sellados, los siervos son los que me sirven, ellos tienen que ser sellados. ¿Quiénes son estos siervos? Son los mismos de Ezequiel capítulo 9, son aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia. La visión de Ezequiel tiene que ver, es paralela a esta visión de Apocalipsis capítulo 7. Y ¿cuál es la característica de estos siervos de el capítulo 7? Ustedes saben que hoy todavía, y por muchos años, y capaz que seguirá el debate dentro de la iglesia, ¿quiénes son los 144.000? ¿Son literales o son simbólicos? Y entonces hay un montón, son literales, y hay otro montón, son simbólicos. Y yo escuché una vez a un pastor que dijo: no interesa si son literales o son simbólicos, lo que interesa es que tengan las características de los 144.000. Y esos están en el capítulo 14, en el texto 4, donde dice, 14:4, donde dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Que sean 144.000 o 144 millones, no interesa. Lo que interesa es que tenemos que procurar tener estas características y estas virtudes en cada uno de nosotros. ¿No van entendiendo? Bien, seguimos entonces. Sí, hermanita Berta. Cuando dice en su boca no fue hallada mentira, Sí. No es que porque alguna vez no se le haya escapado alguna mentirita, ¿no es cierto?, que por ahí no puede salir. Yo pienso que se refiere a que no fue hallada mentira, yo fui honesta con el Señor a confesar mi pecado, Sí. mi error. Sí. Me asumo y me hago responsable de mi pecado, y sobre eso le pido perdón a Dios. Sí. Entonces, no estoy pretendiendo engañarlo a Dios, justificándome de algo, sino con dolor le pido perdón y reconozco mi falta y me duele esa falta. Entonces, pienso que ese no hay mentira en mi boca, porque yo fui honesta ante los ojos del Señor, clamando hasta con lágrimas que perdone ese pecado mío. Hermanita Berta, vos has dicho en una palabra todo el resumen: ser honesto ante Dios. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. A Dios no lo cuentías, hermana. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre,
eso también va a cosechar. Pero vos sos honesto con Dios. Vos querés ser con el Señor recto. Por supuesto que vos por tus propios medios eso no lo vas a lograr nunca. Pero para eso te da el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, el cual nos ayuda en nuestra debilidad. Y entonces vos, siendo débil, como dijo Pablo, entonces soy fuerte. Bien, seguimos entonces. Dice así. Entonces, el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos, como señal de su poder santificador. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. El Israel de Dios que habla en Gálatas capítulo 6. Pero ustedes ven que esta cita se encarga de remarcar santificación, 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 porque la señal de la redención es la cruz que hemos visto, invisible, que se pone que hemos sido justificados. No podés nunca santificarte en la vida si antes no has sido justificado. Y como justificado te trae como consecuencia en tu vida la santificación. ¿Cómo lo demuestro? Guardando el día, por supuesto con todos los 10 mandamientos, pero guardando el día de reposo. ¡Oh! Pero eso es fácil, guardar el día de reposo. Ahora, ¿qué problema tenemos con el día de reposo? Ninguno. Vos cerrás el negocio en el día de reposo y se terminó. ¿Y yo qué problema tengo? Estoy jubilado. ¿Y vos? Ninguna jubilada. Y yo también, ninguno. Él trabaja en una repartición pública, los sábados no trabaja. ¿Qué problema tiene? Ninguno. Y el estudiante, en la universidad las clases no hay sábado. Pero cuando se venga la mano dura y te digan el sábado sí o sí tenés que hacer esto, ay, te quiero ver. Si va a ser señal de santificación o no. Pero para eso tenemos que ir preparándonos ya. No podés decir, bueno, cuando se venga la mano pesada recién me empiezo a santificar. La santificación tiene que empezar ya. Ahora, bueno, sí, verdad. Y para llegar a estar fortalecidos para ese momento terrible que se viene, ¿no es cierto? Sí. Todos los días tenemos que estar practicando, ¿no es cierto? Sí. Como dice Pablo, el atleta se priva de muchas cosas para vencer la carrera. Entonces, porque si yo no soy capaz de vencer una cosita chiquita ahora, fácil, no pongo el amor de Dios para vencer eso, me lo voy a vencer cuando sea dura la cosa. Yo comparo, digo, si yo no practico a saltar 2 o 3 ladrillitos, menos voy a saltar una tapia del alto de la ventana. Entonces, todos los días tenemos que dejar el yo y hacer lo que Dios me pide. Y ese es para estar preparado, ese digamos, la gimnasia espiritual que debemos hacer diariamente. Pablo lo dijo, me ejercito. Es un ejercicio, me ejercito todos los días. Dejando de lado lo malo y abrazando lo que es bueno. Eduardo. Sí, cuando hablaba de la santificación me acordaba del texto bíblico ese de Apocalipsis donde dice, el que sea justo, siga siendo, ¿sí? Justo. Sí. Y el que haya sido impío, y siga siendo. Sí. El tema es que yo no puedo esperar que venga, como usted dijo, la mano dura, para recién tratar de ser justo. Y soy impío hasta que llegue el momento. No se puede. Entonces, hoy es cuando nosotros debemos comenzar a hacer esa práctica. Así es. Bien, dice así, la cita, y vamos terminando. Después le doy para que saquen con el teléfono la fotocopia. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros,
nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso, que hablábamos hace un rato. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Pero eso de ser 144.000 es difícil. Yo prefiero que el Señor me lleve al descanso. Bueno, eso si el Señor te va a llevar al descanso o no, ya son cosas del Señor. Pero la cita dice lo siguiente: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Si te morís, porque el Señor quiere que te mueras, bueno, dice Isaías 57 que el Señor al justo le manda la muerte. Pero si el Señor no quiere que te mueras y te va dando vida y te va dando vida y te va dando vida, te tenés que ir esforzando todos los días y cada día. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Este ha sido un estudio acerca de lo que ocurrió hace siglos en época de Jerusalén, de la caída de Jerusalén con los babilónicos. La hermana Kailo toma ese acontecimiento y lo aplica hoy, no al mundo, a la iglesia, empezando de los líderes para abajo. Que el Señor los bendiga.